cordial saludo, bienvenidos a este módulo 2 que corresponde a referente teórico, conceptos y enfoques. La educación para la salud ha tenido diversas intencionalidades de acuerdo con las características del desarrollo histórico de la humanidad. En nuestro país, por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando la preocupación estaba centrada en las enfermedades epidémicas y endémicas y el problema de morbimortalidad se convirtió en la mayor preocupación de los gobiernos, la educación para la salud se centró en el tema de la higiene, de la educación sanitaria, la profilaxis, de la mano con la medicalización de la sociedad y la escolarización de los saberes sanitarios. Luego, hacia mediados del siglo XX, tomó fuerza el concepto de salud pública, orientada hacia el perfeccionamiento de la salud individual y colectiva, incluyendo la prevención de enfermedades, y por esto las acciones educativas se orientaron ya a espacios donde hubiera mayor concentración de personas, escuelas, lugares de trabajo, comunidades, barrios, para enseñarle a la gente cómo manejar problemas de desnutrición, de enfermedades gastrointestinales, de enfermedades inmunoprevenibles, entre otros aspectos. Desde la década de los 60, ya con la comprensión de los determinantes sociales y ambientales de la salud, la estrategia educativa se centró en lograr que la gente tuviera el mayor control posible sobre los aspectos que condicionan su salud, mediante la generación de responsabilidad sobre su estilo de vida, autocuidado, autonomía. Y en ese contexto, la educación para la salud se centra en la promoción de ciertos comportamientos y el desarrollo de habilidades y capacidades de los individuos para gestionar su salud, hasta el punto de naturalizar la idea de querer ser saludable, reduciendo así los riesgos para la salud. En este sentido, en la medida entonces en que las patologías se volvieron cada vez más crónicas, entramos a un campo de la salud que requiere un tratamiento educativo para su prevención. La educación para la salud debe dirigirse a conjuntos de comportamientos en contextos específicos para lograr modificaciones positivas, más que a conductas independientes. Y también es clara la evidencia de que la educación para la salud debe darse desde los contextos familiares, escolares y comunitarios, donde se desarrolla la vida de las personas desde los primeros años de vida. La educación para la salud se orienta a favorecer cambios ambientales, sociales y económicos en relación con la salud, lo cual se une a procesos participativos de movilización social, así como de investigación social comunitaria sobre determinantes sociales de la salud, con la intención de que las comunidades incidan en las agendas institucionales, gubernamentales y en las agendas públicas, empresariales, organizacionales, comunitarias, y puedan posicionar estrategias que sean proclives al mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones concretas en territorios específicos y al logro de objetivos de equidad. Los fundamentos epistemológicos y conceptuales se basan en perspectivas epistemológicas postestructuralistas, que son contrarias a las formas basadas en un pensamiento positivista. Las perspectivas postestructuralistas reconocen el saber que se construye permanentemente y reconocen que no hay verdades absolutas. Proponen que el mundo, la cultura y el conocimiento se construyen mutuamente en la interacción con los sujetos con diversas formas de ser y de hacer, reconociendo las ideas y las culturas no hegemónicas como otros modos de comprender y de construir el mundo con relaciones de poder un poco más horizontales. El proceso de educación para la salud invita a reconocer la diversidad de los actores y de las voces, a construir horizontalmente sentidos y valores sobre la salud, sobre el cuidado, el bienestar, reconociendo que los sujetos son el producto de su historia en un contexto particular y en un mundo de constante cambio. De esta manera es de total relevancia entonces conocer la historia de los sujetos, los significados que le otorgan ellos y su cultura a determinados saberes, prácticas y las relaciones que explican su salud, así como comprender la relación población-territorio para poder conocer cómo han llegado a ser lo que son y a partir de esto ya construir o fortalecer conjuntamente saberes, valores y prácticas que puedan aportar a la promoción y al mantenimiento de la salud. Las metodologías y didácticas que se expresan y que se van a presentar en este curso están entonces en coherencia con la anterior comprensión y por eso se hace énfasis en metodologías que reconocen al otro como un igual, que aún con posiciones divergentes es un interlocutor válido y reconocen la pluralidad de las formas de vivir, la complejidad y todo esto constituye una gran riqueza del saber y de las prácticas sociales. Los enfoques y metodologías planteadas invitan a construir conjuntamente,
dando a los equipos de salud el papel de facilitadores de procesos de construcción horizontal, y todo esto con base en el respeto hacia la dignidad del ser humano, con el fin de fortalecer la capacidad de cuidarse y la capacidad de agencia que finalmente se expresa en la autonomía de los sujetos y en la construcción de tejido social. El proceso de educación para la salud asume las orientaciones de los enfoques desde una perspectiva de integralidad que aporte a la garantía del derecho fundamental a la salud, y algunos de los enfoques son de derechos, diferencial, de género, de desarrollo humano, de curso de vida, ecológico, determinantes sociales y ambientales de la salud y familiar y comunitario. Los fundamentos pedagógicos y enfoques de educación para la salud en los cuales se basan las intervenciones definidas en las rutas integrales de atención en salud son el comportamental y el crítico participativo. El comportamental surge como respuesta al problema de la elevada morbimortalidad cardiovascular y oncológica que está asociada a estilos de vida no saludables, y entonces parte de la idea de que las personas somos responsables de nuestra salud y por lo tanto lo que interesa es entonces que la gente implemente comportamientos saludables. Por eso se enfatiza en la modificación de hábitos personales que se logra combinando acciones informativas con el manejo de factores sociales, culturales y psicológicos. Entonces, técnicas de motivación, técnicas para influenciar actitudes, uso de instrumentos derivados de la teoría de aprendizaje para favorecer la persuasión que genere el cambio deseado. Algunas prácticas basadas en este enfoque parten de las creencias que las personas tienen y del análisis de los factores predisponentes de la conducta, que la hace posible, que la refuerza, que la extingue, y en suma le apunta a la modificación de hábitos personales con el fin de conseguir comportamientos saludables. Pretende actuar sobre las creencias de las personas para que tomen ciertas decisiones, y por ello se basa en técnicas de consejería profesional, atención informativa, análisis de motivaciones y actitudes, y con esa información determina los factores predisponentes del comportamiento para establecer acciones educativas que permitan controlarlos. Desde el enfoque crítico participativo pretende ligar una cultura de promoción de la salud a una práctica democrática y por tanto le apunta a la construcción de alternativas de cambio social de estilos, condiciones y modos de vida que no estén generando bienestar. Parte de la idea de que en la estructura socioeconómica está la causa de los patrones de morbimortalidad y por lo tanto lo que se trata el ejercicio educativo es de aportar a la reducción de las desigualdades ante la salud. En suma, este enfoque se presenta cuando se concibe la educación como algo más que una acción informativa persuasiva y se reconoce que los sujetos requieren aprendizajes que les permitan, mediante tareas sociales, incidir en la organización de proyectos participativos comunitarios donde sean protagonistas de sus vidas y no solo objetos o clientes. En este paradigma se generan dinámicas colectivas donde todos los participantes aprenden y enseñan mutuamente mientras actúan, y para ello los escenarios por excelencia son los de la vida cotidiana. El reto es lograr el protagonismo de los participantes, quienes deben sentirse como actores históricos con capacidad para transformarse y transformar su entorno. El modelo que orienta la educación para la salud en el marco de las RIAS es el modelo pedagógico interestrutturante dialogante, y la idea central de este modelo es el desarrollo. En ese sentido se reconocen todas las dimensiones de la vida humana, cognitiva, socioafectiva, práctica y todos los tipos de inteligencia. Le corresponde al proceso educativo formar humanos que piensen, amen, actúen mejor. La idea es entregarles cañas de pescar y no pescados, con el fin de que desarrollen procesos psíquicos superiores como el lenguaje escrito, pensamiento hipotético deductivo, la argumentación o la interpretación, mediante los cuales es posible resolver problemas y abstraer. Las metodologías que privilegian este modelo son las del diálogo desequilibrante, que genera una desestabilización en los conceptos y las actitudes previas. Las contradicciones que nos plantean las ideas de los otros, compañeros o facilitadores, son las que realmente generan la necesidad de revisar los propios esquemas, bien sea mediante la propia reflexión o la propia práctica. Otras estrategias también promovidas en este modelo son el seminario, la mesa redonda, la lectura colectiva y reflexiva, la investigación dirigida, el estudio de obras. El proceso educativo debe promover el análisis de los contextos sociales e históricos en los que se formulan y desarrollan las ideas, para nuestro caso pues las ideas en salud, para poder entenderlas, interpretarlas y valorarlas adecuadamente. Desde este modelo se entiende entonces el proceso educativo como aquel que es direccionado por el facilitador, pero respetando las dinámicas y capacidades propias de los que están aprendiendo, para lograr que el aprendizaje sea un proceso activo y mediado por diversas estrategias que generen diálogo y reflexión.
La perspectiva pedagógica desde la cual se realizan las acciones de educación para la salud en el marco de las RIAs se basa en, primero, constructivismo social, que parte del hecho de que el conocimiento es una construcción del ser humano y no una copia de la realidad. El aprendizaje es esencialmente activo en la medida que una persona aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Y en este contexto, el constructivismo social está basado en la premisa de que los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto de su propia realidad, y también de la comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. Por esto hay que reconocer, por una parte, cuál es la zona de desarrollo próximo de cada sujeto, es decir, cuál es la distancia entre el nivel real de desarrollo, lo que puede hacer solo, y el nivel de desarrollo potencial, lo que él puede hacer mediante una guía o cooperación con otro. Y por otra parte, cuáles son los mejores mediadores para ese desarrollo de las capacidades, que pueden ser instrumentales como el lenguaje, objetos, o mediadores sociales como los padres, los cuidadores, personal en salud. El conocimiento entonces no es un objeto que se transmite de uno a otro, sino que es una construcción que depende del medio social en el que está inmersa la persona y que es adquirido mediante operaciones mentales cognitivas, contrastar, construir, comunicar, pensar, que se despliegan tanto por la actividad propia como por la participación en escenarios ya de actividad cooperativa para el aprendizaje, y uno de los métodos por excelencia son los proyectos. El aprendizaje significativo, entonces, basado en el proceso pedagógico, debe partir de conocer la estructura cognitiva previa de los sujetos para poder desde allí preparar la nueva información que se conecte de forma sustancial, no arbitraria, con un aspecto ya existente y relevante de esa estructura conceptual. Todo lo anterior requiere de dos premisas. Por una parte, la motivación de la persona por aprender, y por otra, que quien organiza el proceso pedagógico averigüe previamente cuál es esa estructura, qué tan estable es, qué experiencias previas tiene el sujeto, con el fin de poder diseñar las estrategias didácticas que permitan que los nuevos aprendizajes se vinculen a las ideas previas de forma significativa, y esto pues se va a traducir en mayor retención de conocimientos. Dentro de los requisitos para lograr aprendizajes significativos tenemos significatividad lógica del material, es decir, el material debe contar con una estructura interna que permita construir nuevos significados. Significatividad psicológica del material, es decir, la persona puede conectar el nuevo conocimiento con los saberes que ya están en su estructura cognitiva, es decir, debe ser comprensible. Y actitud orientada al aprendizaje por parte del sujeto, pues debe querer aprender además de poder hacerlo. Y le corresponde a quien orienta el proceso pedagógico generar experiencias para que las personas puedan participar activamente en la resolución de un problema concreto de la realidad, y también identificar cómo cada participante del proceso educativo organiza mentalmente la información y cuál es la relación que tiene con su medio, para poder ayudarle a encontrar sentido a lo que aprende y pues así desarrollar sus capacidades. En cuanto al enfoque de pedagogía crítica, educación popular, se basa en la idea de que es posible crear una sociedad justa y equitativa, y por tanto se requiere empoderar a las personas, quienes mediante una lectura crítica de la realidad y la problematización de las relaciones sociales, de los poderes que circulan en ella, pues pueden ser capaces de develar unos intereses, conflictos y por lo tanto de actuar para mejorar la situación en la que viven. Y todo lo anterior se traduce en entender que la situación se puede cambiar, disponer de capacidades y recursos para crear esos cambios, construir posibilidades de cambio, participación, investigación, producción. Esos aprendizajes tienen unas características importantes. Se centran en las experiencias sociales, prácticas y los saberes cotidianos de los individuos y los grupos, operan con dispositivos orientados a reestructurar y reorganizar esas experiencias, prácticas y saberes, y por lo tanto operan en el mundo de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, afectan subjetividades individuales y colectivas, multiplican los espacios y tiempos educativos por efecto de los procesos de socialización, se ubican en la perspectiva de la reconstrucción de una subjetividad histórica con intereses transformadores y asumen al sujeto como actor activo de los procesos de aprendizaje, y en ese sentido lo entiende como una construcción. Se considera que los que aprenden son personas activas, capaces de investigar, y que el educador debe generar escenarios pedagógicos basados en preguntas que les permitan comprender la realidad, crear y decir sus propias palabras. En suma, se trata de
formar para la acción y la transformación, rescatando el papel del mediador como aquel acompañante que puede diseñar opciones, delinear caminos, proponer conflictos cognitivos, valorativos y orientar hacia unas alternativas de solución.